Buenos días, buenas tardes o buenas noches, oyentes de Fénix Digital. Hoy transmitiendo en exclusiva para el gran portal de mi querido amigo Ángel Monagas, caiga quien caiga, uno de los espacios noticiosos más importantes de Florida. Hoy tengo el honor de recibir a un pensador fundamental para entender la Venezuela actual. Es un académico que ha sabido bajar la teoría a la trinchera de la acción ciudadana. Es doctor en estudios del desarrollo, magíster en economía y licenciado en computación. Su nombre es Luis Manuel Aguana. Posee una mirada única que entrelaza la tecnología, la economía política y los derechos humanos. El doctor Aguana no es solo un analista de escritorio, es un protagonista fundamental en todo este proceso infernal que llevamos saliendo de una narcotiranía por 25 años. Es fundador de la ONG ANCO, Alianza Nacional Constituyente Originaria, y ha sido un pilar en la búsqueda de las salidas constitucionales y democráticas a las crisis venezolanas, promoviendo mecanismos como el plebiscito ciudadano. También escribe todas las semanas unos interesantísimos artículos, se los recomiendo, y su lucidez desafía las narrativas convencionales. Y hoy nos acompaña para diseccionar la realidad del país desde una perspectiva crítica, pero crítica constructiva, que es lo que hace falta en este país. Bienvenido, doctor Luis Manuel Aguana, un verdadero honor entrevistarlo. Gracias, Dayana. Buenos días. Buenos días a ti y a todos tus oyentes. Gracias también por las flores. Este, espero pues estar a la altura de ellas. Un Siempre, gran saludo siempre. para ustedes. Cuéntame. Doctor, su tesis doctoral analizó cómo el uso de las tecnologías de la información y la comunicación se usaban para lo que es el control político. En Venezuela ya llevamos 25 años sabiendo exactamente cómo fueron adaptando todas las tecnologías a el control político. Eh, ¿Usted nos puede explicar, ya que es especialista en este tipo de temas, cómo se manifiesta exactamente ese control y qué mecanismo de defensa tienen los ciudadanos ante este tipo de control por redes sociales e Internet? Bien. Bueno, en mi tesis, vamos a empezar por la tesis doctoral. En mi tesis doctoral abordé el estudio de 19 países latinoamericanos, eh, particularmente de habla hispana. La intención fue elaborar un índice inédito para medir qué tan protegida estaba la privacidad de la gente en los países de acuerdo a los estándares generalmente aceptados o previstos. Lo llamé Índice de Privacidad de Latinoamérica. Algunos estándares considerados en ese índice fueron la existencia o no de leyes de privacidad, la existencia o no de políticas públicas en las previsiones constitucionales de cada uno de esos países para resguardar a los ciudadanos, la existencia o no de organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, que se encargaran de esa lucha por ese derecho en particular, la existencia de ejemplos, por ejemplo, el caso de ejemplos violatorios de derechos, como el caso de la lista de Tascón en Venezuela, si se recopilaban público o privadamente datos en línea, sin control de los ciudadanos, organizaciones públicas y privadas que hubiesen hecho eso, particularmente, solo por citar algunos ejemplos. Ese índice seguía la metodología de la conocida Casa de Derechos Humanos Freedom House en los tres niveles que ellos manejan: protegido, parcialmente protegido y sin protección. Eso fue un cierto dolor de cabeza porque traté de ciertamente encajar dos cosas que difícilmente se hacen, que es la medición con un ente prácticamente etéreo como el caso de los derechos humanos, y tratar de aterrizar esa situación. En un Estado autoritario, los ciudadanos se encuentran absolutamente desprotegidos y solamente tienen defensa en un Estado de Derecho, con los mecanismos legales correspondientes. En Venezuela estamos en el peor de los mundos. No tenemos ningún instrumento legal
y tampoco nos encontramos en un Estado de Derecho, estamos en un Estado autoritario. Con lo cual, imagínense ustedes, antes de la llegada de Hugo Chávez no estábamos protegidos. Simplemente me refiero específicamente al tema de la privacidad de los ciudadanos, o en algunos casos llamado intimidad, pero no es así. Imagínense ustedes en estos últimos 25 años, con lo cual la respuesta es definitivamente no tenemos ninguna protección en este momento. Doctor, los venezolanos que no estamos acostumbrados a que nos silencien, durante estos 25 años nos hemos volcado a las redes sociales y a todo tipo de medios digitales e incluso hay mucha cantidad de medios de información que no están en Venezuela informándonos de lo que pasa en Venezuela. Eh, Mi pregunta siguiente es, ¿usted cree que esto ha sido bueno? Estar en Twitter, estar viendo medios venezolanos en el exterior, ¿nos han empoderado como ciudadanía o nos han creado una ilusión de participación que realmente fragmenta y debilita a la oposición venezolana? ¿Y usted cree que a este nivel, después de tantos años, ya nosotros los ciudadanos que creemos, nos sabemos demócratas, sabemos quién exactamente es opositor real, quién es colaboracionista, quién es alacrán, y cree que tenemos claro el panorama o cree que nos van a volver a engañar? Mira, las redes sociales han hecho esas dos cosas que tú mencionas. Han empoderado a la gente y al mismo tiempo han creado una ilusión de participación. No es suficiente con decir que tienes una cuenta de Instagram para decir que participas. La fragmentación y el debilitamiento de la oposición ha sido responsabilidad directa del liderazgo político, no de la gente. El ciberespacio ha transferido la responsabilidad, porque ahora cada quien debería ser responsable de lo que dice en las redes sociales. Eso es como si tú te pararas en una plaza pública y empezaras a decir cosas. Solo que en este caso no lo es, simplemente está en el famoso ciberespacio. Los ciudadanos saben ahora de primera mano y sin intermediarios lo que pasa, lo que sucede, y pueden juzgar por sí mismos si alguien es alacrán o es colaboracionista. Es muy difícil, pues, para completar tu pregunta, eh, poner ese límite. Y hay ese error de que si tú pones algo en las redes, no es que lo estés diciendo, porque lo estás diciendo en las redes, no lo estás diciendo públicamente, lo estás diciendo públicamente y más allá lo estás multiplicando en un factor inconmensurable, lo que dice. Por eso es que aumenta exponencialmente la responsabilidad de la gente. Es importantísimo eso y sí creo efectivamente que mucho de lo que sucede es precisamente por culpa o responsabilidad de todos los que participamos en eso. Claro, bueno, no sé si usted vio cómo increparon al señor Juan Guaidó allá en Miami y le pedían cuentas, un venezolano, mientras el venezolano grababa este evento, ¿no? Y él llamaba a la policía. Entonces yo pienso que ese paredón que tienen esta gente que no cumplió, que no nada más a nivel, digamos, de scratch en las calles, yo no, Dayana, no los veo integrando un gobierno de transición porque van a generar el mismo odio, la misma desconfianza que generan ya, pues porque ya sabemos exactamente cuáles fueron los resultados. Por eso le pregunto otra vez, esas personas, esos colaboracionistas o esos falsos profetas o que incluso van a partidos de tenis en sitios donde cuesta $20,000 un asiento, ¿cree que tiene cabida otra vez en un gobierno de transición o serían, yo pienso que la primera piedra para que viniera el muro de contención se desbordara y la gente no aceptara un gobierno de transición con esa gente? Es que ese es el deber ser, Dayana. Ese debería ser lo que debiera pasar, pero estamos en política y cuando estamos en política cualquier cosa puede pasar. Yo lo que menos me imaginaba
cuando se decidió finalmente quién debía ser el candidato de la oposición para el 28 de julio de 2024, iban a sacar a un individuo de la mesa de la unidad, habiendo sido María Corina electa con un 90 y tantos % que había rechazado a esa gente. Pero el candidato fue Edmundo González Urrutia, fundador de la mesa de la unidad. ¿Qué te parece? Entonces, y nadie lo conocía. Era un individuo que estaba en el congelador, era una, ¿cómo se llama? Una, si se quiere, ficha de un partido político muy conocido y fue negociado para que estuviera ahí. Entonces, tú me dirás, bueno, no, es que no debiera participar en un proceso de transición. Mira, yo no sé, porque nosotros podemos definitivamente no querer que suceda algo y termina sucediendo. En el caso de una transición en Venezuela, ahí van a ocurrir las cosas más impensadas, desde que participe gente, por supuesto, no metida en el problema de derechos humanos, en un gobierno de transición, hasta que participe el chavismo light, o lo llamado el chavismo light, para que exista por eso es que se llama transición, una estabilidad política en el país. Entonces, yo no cierro filas ni me doy golpes de pecho con eso. Lo importante primero es el país. Ahora, el caso de estos muchachos, y digo muchachos porque Juan Guaidó puede ser hijo mío, estos muchachos que tuvieron esa grandísima responsabilidad en el país, no tuvieron la altura necesaria como para resolver el problema. Es decir, nosotros les dimos la responsabilidad, nosotros los venezolanos, los apoyamos al 150.000% en el 2019 cuando se les entregó la responsabilidad aquel 23 de enero de 2019. Pero no estuvieron a la altura. ¿Por qué? Porque fueron todos siendo una nueva generación de políticos, bueno, aprendieron de la peor maña de lo que existía en la Asamblea Nacional de 2015 en ese momento. Entonces, es una pregunta, digamos, muy polémica. Yo no quiero adelantar juicio en relación con eso porque cualquier cosa puede pasar en política. Sí, mire, el 28 de julio, usted fue una de las pocas personas que dijo que las elecciones no eran el punto de quiebre y la gente no le creía. Y bueno, de hecho, aquí estamos un año después y seguimos en la misma pesadilla. ¿Usted cree que con todo lo que está pasando, la movilización de fragatas, buques, drones, este, y ahorita realmente existe la posibilidad de que nos podemos librar de este narcorrégimen que vivimos en Venezuela? Bueno, si entiendo bien la pregunta, la respuesta de que si existe la posibilidad o no es muy relativa. Yo no estoy sentado esperando en la puerta de mi casa que se abra, como decían en los años 70, que se abra el Ávila y se mete el mar. No. Sí, efectivamente está ocurriendo esto. A los venezolanos nos gusta mucho, es una cosa cultural, nos gusta mucho que se resuelvan las cosas con un solo evento. Es decir, que venga ya la solución de los problemas. Y la solución de los problemas no es así. O sea, a veces sí y a veces no. En la mayoría de los casos, un problema se resuelve cuando confluyen una cantidad de variables en donde efectivamente se da la solución del problema porque tú te pusiste en eso. Esa es nuestra historia. De esta pesadilla no vamos a salir, sino a través de un proceso que espero que esté en nuestras manos. No en manos de los Estados Unidos o en manos de cualquier otra potencia extranjera o de otro país. Pero para eso hay que trabajar con mucha constancia y saber cómo se lleva ese proceso pulso a pulso. No veo y no estoy viendo eso en la oposición actualmente. Eh, lo que se le ha dado a la ciudadanía es una esperanza que ojalá que se dé, pero eh, eh, yo no, se está buscando una solución fácil a un problema sumamente complejo. Y lo que puede hacer esa solución es abrir una caja de Pandora
que sabemos cuándo se puede abrir, pero nunca cuándo se va a cerrar. Eh, Podemos aquí decir que vengan y extraigan, porque la solución fácil es que entre alguien fuera y nos resuelva el problema y se llevan a quienes creen que, eh, y son en general el mayor problema de los venezolanos. Pero eso trae consecuencias, eso tiene consecuencias que podemos discutir, pero definitivamente la solución no creo que sea esa. Si ustedes me Bueno, yo preguntan a la mí, no, sacamos a estas personas y efectivamente resolvemos el problema. Bueno, sí, puede ser que lo resolvamos, pero podamos crear uno mucho mayor. Entonces, si esa es la solución que nos está dando la oposición, que en este momento agrupa María Corina Machado, Mundo González Urrutia, pues el problema no es, bueno, sacamos a estas personas, ponemos a este señor, pero este señor se tiene que sostener. Los países cuando tienen esos cambios políticos, históricamente y particularmente Venezuela, ha necesitado, ha necesitado soporte de fuerza para hacer eso. El soporte de fuerza va a estar en Venezuela o va a venir de afuera. Y ese país que va a proveer ese soporte de fuerza está en la disposición de permanecer hasta que esto se resuelva. Todas esas preguntas tenemos que hacernoslas antes de decir si ya tenemos la solución a la mano. Claro. Bueno, fíjese que yo quisiera confiar más en que esas potencias extranjeras nos van a ayudar, porque si No, dejamos, no, es que nos han ayudado. Cuidado, nos han ayudado. no, no, que nos van a Bueno, ayudar, y nos han ayudado permanentemente. Nosotros somos los que no hemos sabido conducir esa ayuda. exactamente, Y exactamente. le hemos Eh, dado a la gente y le hemos dado poder y hemos empoderado, no solamente empoderado con nuestros votos, sino también con nuestro apoyo masivo en las redes sociales, masivo de la población en las calles, muertos, sangre, los hemos apoyado para que sean nuestros representantes ante esas personas que nos van a dar la ayuda. Y cuando vamos a eso, le decimos una cosa completamente, los representantes dicen una cosa completamente diferente de lo que deberían estar diciendo responsablemente. Y bueno, nos encontramos todavía aquí después de 25 años en un problema que creemos que se va a resolver de la manera como se está planteando. Bueno, yo espero que lo puedan resolver, digo yo. Aquí en un rincón en donde lo que hacemos o tratamos de hacer es análisis político de lo que están haciendo, si están haciendo algo bien o están haciendo algo mal. Y yo creo definitivamente que por ese lado no es. De todas maneras, vamos a ver. Yo no tengo aquí la bola de cristal para decir si efectivamente tienen o no tienen la razón. Vamos a ver. Eso lo decidirá el transcurso del acontecimiento. Gracias a Dios, tal y cual está planteado el problema, pareciera que ese desenlace lo vamos a tener muy pronto. Amén. Mire, usted escribió Carta al Niño Jesús, en donde le pidió al Niño Jesús un régimen de transición. Yo me imagino que se refiere a una junta de gobierno o quizás al mismo gobierno liderado por el presidente y embajador Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, que definitivamente ha sido el faro que ha guiado este largo proceso. Yo de verdad tengo mucha fe en su constancia y su terquedad de querer la libertad. ¿Cómo sería para usted la arquitectura mínima de ese gobierno o junta que venga ya pronto? ¿Quiénes deberían conformarlo? ¿Qué garantías debería ofrecer para no ser simplemente un recambio de élites? En donde volvamos a ver caras, y disculpe que vuelva a insistir, desagradables, como las de pseudo líderes que han venido negociando con el régimen desde el principio. Mira, sí, efectivamente, eso fue una nota que escribí hace en diciembre del año pasado, creo, en lo que aspiraba en relación con esto, ¿no? Y parte de esta pregunta le he explicado en estas últimas notas en donde me he enfocado fundamentalmente en el proceso o en el modelo de la transición. Yo lo llamé un modelo desplazamiento, transición y refundación. El modelo desplazamiento, transición y refundación. Y cómo haciendo énfasis en el análisis,
de que como se desplace al régimen, de allí vendrá la transición. Si tú lo desplazas de una manera violenta, la transición definitivamente no va a ser pacífica. Y por supuesto, el resto de la refundación va a estar muy influido en relación a lo que suceda en las dos fases anteriores. No se puede en Venezuela, históricamente, en Venezuela, históricamente las fases de desplazamiento y transición han sido manejadas por militares. Es decir, aquellos que ponen orden una vez que ocurre el desplazamiento. Es decir, el desplazamiento ha sido militar. Hemos dado un golpe de Estado militar, se ha formado una junta militar y esa junta militar ha puesto orden en lo que viene. El último desplazamiento que hubo en 23 de enero de 1958 produjo una junta militar de un año, o menos de un año, desde el 23 de enero hasta diciembre de 1958. Esos militares le dieron piso político a los partidos que fueron des, eh, volvieron a ser legales, es decir, ellos volvieron a legalizar los partidos para que esos partidos pudieran funcionar y generaran el piso político de lo que seguía después. Es decir, esos militares civilistas no se quedaron en el poder. Ellos entregaron el poder después que se formulara un proceso electoral a finales del año 58 y en ese pacto político que existió, entonces llamado Pacto de Punto Fijo, en ese pacto político que se formuló de esas fuerzas políticas o las mayores fuerzas políticas de ese entonces, los adecos, los urredistas y los copellanos, esas tres fuerzas políticas generaron una constitución. Ese pacto se tradujo en una constitución que formuló una asamblea, congreso constituyente, que en 1961 promulgó una constitución que duró 40 años. Entonces, el fundamento aquí es que las fuerzas políticas que existan en este momento, es decir, lo lamentable es que no hay muchas fuerzas políticas, vamos a hablar claro aquí, y eso es mi primer problema que tengo con que haya una transición sin que exista una fuerza política y sin que exista, por lo menos públicamente, un respaldo de las Fuerzas Armadas a cualquier cosa que venga. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas hasta este momento, todas las fuerzas han estado de una manera u otra en respaldo del régimen de Nicolás Maduro Moro. Entonces, dígame usted cómo usted hace una transición si no se pone de acuerdo con lo que viene, porque a mí no me diga María Corina o cualquiera que tiene un programa de gobierno, en este caso el programa de María Corina Tierra de Gracia, el programa suyo, está muy bien, es un programa que yo no le veo o no lo objeto como programa de gobierno que pueda ser aplicado. El problema es que lo sustente. Y para que exista sustento, usted tiene que tener el acuerdo de todas las fuerzas políticas, es decir, de todos los factores que hacen política en el país. Y hasta donde yo sé, ese programa no ha sido sometido a la consideración del país. Y no es que yo esté en desacuerdo con él. Cualquier programa de gobierno que usted ponga a funcionar tiene necesariamente que pasar por financiamiento de el desastre que hay aquí en Venezuela. Tiene que pasar por reactivación de la industria petrolera. Tiene que pasar por alimentación inmediata y salud inmediata al pueblo venezolano. Es decir, tiene que pasar por todo lo que dice ese programa de Maracoy. Es claro de que para que eso funcione tiene que haber piso político. Es decir, cuando digo estabilidad política, es la estabilidad que debe proveer la fuerza de las armas. Es decir, aquí para nadie es un secreto de que prácticamente todos los estados fronterizos de Venezuela están bajo el control, no del gobierno de Nicolás Maduro, sino bajo el control de fuerzas irregulares, incluyendo las zonas más ricas de Venezuela que se encuentran al sur del país. Entonces, dígame usted si esto puede ser funcional. Ahora, yo insisto, se ha dado a conocer un programa de gobierno de una supuesta transición, pero eso necesariamente tiene que tener un piso de estabilidad
y un piso de acuerdo político mínimo. Todo el mundo, vamos a suponer que en el caso del programa de gobierno no haya problema, porque el 90 y tantos por ciento de respaldo a lo que hace o diga María Corina está dado. Eso está perfecto. El problema está, y a donde yo pongo mi problema y mi duda, es que si efectivamente eso se pueda dar, si no se tiene en Venezuela la suficiente estabilidad de ese gobierno que venga. Entonces, espero que eso se dé adecuadamente, porque hay también una teoría dada a conocer por allegados, por supuesto, asesores allegados de María Corina, que dicen que la famosa teoría del derrumbe, de una vez que salga lo que provoca el problema, los señalados en los carteles de Se Busca se vayan, entonces va a tomar el control la Fuerza Armada, las Fuerzas Armadas venezolanas, que están de acuerdo con la democracia o entregarle control civil. Bueno, yo espero que sea así, porque si eso no es así, entonces aquí va a haber realmente un regreso a algo peor de lo que en este momento tenemos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque no estamos jugando con fuerzas, digamos, no estamos jugando a la política de escritorio, como bien dijiste al principio. Estamos jugando a vidas que se pueden perder, estamos jugando a mayor pobreza en Venezuela, estamos jugando una cantidad de cosas que efectivamente pueden darse mal si las cosas no se hacen bien. Bueno, le tengo malas noticias porque yo estoy en contacto con militares civilistas, que yo creo que los únicos que quedan son los retirados. Y me han dicho que toda esa parte de desarrollo de defensa después del día D está en manos de policías y no de militares. Entonces yo Ay, creo que caramba. sí, yo creo que eso ya por ahí estamos bastante mal. Bueno, espero que de verdad María Corina reflexione y sepa que hay militares con ética y con moral de los militares retirados que podrían ayudarla a como volverle a dar legitimidad y credibilidad a las Fuerzas Armadas. No las llamemos bolivarianas porque ese término me choca, ¿no? Bueno, Sí, entonces, lamentablemente, no por ahí, ya las cosas no van tan bien. Mire, no, y debo ahora que sumar algo, sí, debo sumarte algo, ¿no? Ellos están muy reticentes, o por lo menos lo que han dicho públicamente, los que han hablado, eh, que luego lo que ocurrió en el 2019 fue gravísimo. Precisamente el tema militar no lo manejaron adecuadamente y hubo militares que desertaron de las filas del oficialismo, se fueron a Colombia y en una cantidad importante para, ¿recuerdas aquel famoso dicho, la ayuda humanitaria entra sí o sí? Entonces, bueno, no hubo manera pues de que esas personas pudieran colaborar para que, porque no les dieron el respaldo necesario. Porque, pues, si tú vas a contar con los militares, y una cosa que no he dicho, no es la primera vez que la digo, y lo digo responsablemente, los militares solamente obedecen a los militares. Usted tiene un teniente y María Corina no le puede dar órdenes ni de Mundo González, le puede, salvo en su condición de jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, cosa que no es en este momento porque no se ha juramentado como tal ni ha asumido las funciones que le competen como presidente por decisión de él. No que María Corina le dijo, ni nada, no. Por decisión del mundo, él no se quiso juramentar el día que le correspondía constitucionalmente. Entonces ese señor todavía no es presidente, no es presidente, consecuentemente no es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En la condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, él debe o tenía la responsabilidad, una vez que fue seguramentado, de convocar a un alto mando militar y designarlo adecuadamente para que toda esa Fuerza Armada que ellos dicen que efectivamente debe
acogerse o obedecer lo que dice la Constitución del artículo 328, esas personas se pudieran insertar dentro de un proceso de redemocratización de Venezuela, si se quiere llamar así, o vuelta a la democracia. Si eso no se hace, usted no puede tener militares que estén a su favor desde el punto de vista institucional. Entonces, ¿cómo alguien que se supone que va a ser presidente de la República o va a conducir un gobierno, si no tiene eso claro, pretende entonces cambiar lo que el status quo del país? Entonces, por eso insisto, aquí estamos, no estamos jugando carrito, aquí estamos hablando de cosas serias. Entonces, eso es lo que han dicho los gobiernos. No, no, que cuando venga, entonces él se juramenta en Venezuela. Ajá, está muy bien. Usted se quiere juramentar en Venezuela, pero usted tiene que tener piso aquí armado para hacerlo. ¿Por qué? Porque por eso es de que en 1958 los militares, en cabeza de Wolfgang Larrazábal, hicieron un posible que los civiles en el transcurso de ese año realizaran un acuerdo político que permitiera unas elecciones en diciembre de 1958. Y ese acuerdo político terminó en una constitución en los 2 años siguientes. Entonces, eso es hacer política con P grande. Entonces, volvamos otra vez al presente. Usted tiene un programa de gobierno, está muy bien, pero cualquier programa de gobierno, usted busque en internet un programa de gobierno para Venezuela y encontrará el del Miguel Rodríguez para abajo. Ese no es el problema. El problema es cómo usted estabiliza el país para entonces aplicar ese gobierno y entonces ver cómo refunda el país, porque el país está destruido por los cuatro costados. Ese es serio en esto. Claro, claro. Mire, volvamos al panorama bonito. Vamos a decir que todo sale bien. Vamos a tener fe. Vamos a decir U- que todo sale bien. Me gusta eso, ah, me gusta eso. ¿Sigue usted creyendo que la vía constituyente originaria es viable? Y le puede explicar más o menos a mis oyentes qué es la vía constituyente originaria que usted tanto ha promocionado y ha escrito sobre ella. Bien, Venezuela requiere un cambio de las estructuras del poder político, no de ahora, desde antes de la llegada de Hugo Chávez al poder. Por eso es que se hizo una comisión de reforma constitucional, porque se veía que el país requería que se modificaran las estructuras. Pero, y es importantísimo entender esto, el actual pacto fundamental entre gobernantes y gobernados es desventajoso para los ciudadanos. Me voy a explicar mejor. Los gobernantes ahora llevan lo mejor de la torta de lo que ha pasado en Venezuela durante no solo los 40 años que existieron antes de 1998, sino los 25 años que llevan después. Deciden sobre el 80% de los recursos, es decir, hay un grupete, que se monta en el poder y decide quién es rico y quién no es rico. Usted ha visto que en todos los gobiernos, no solamente de la democracia, sino también el gobierno actual más todavía, deciden sobre el 80% de los recursos. Eso establecido constitucionalmente. Ese 80% de los recursos ellos deciden, se lo vamos a dar al Estado, esto lo vamos a dedicar a obras de infraestructura, esto es decir, el poder concentrado en el presidente y su consejo de ministros, o los que están allegados a él. Ese dejándole el 20%, constitucionalmente hablando, a los estados y los municipios, que es en donde vive la mayoría de la gente. Y el municipio, que es el sitio en donde tú vives, donde tú haces prácticamente todo lo que requieres, no solo que vives, sino que te relacionas, te transportas, te comes, es decir, todo lo que es la vida diaria de la persona se realiza en el municipio. El poder debe residir y estar cerca de los ciudadanos en su mayor proporción en los estados y en los municipios. Y todas las decisiones que se deben tomar, tanto en justicia, salud, educación,
todo lo que tú quieras que hay o todo lo que existe alrededor de las personas tiene que estar en su cercanía. Y eso manejarse desde el punto de vista, empezando por el pacto fundamental que decide qué se hace entre gobernantes y gobernados. En nuestro proyecto del Gran Cambio proponemos que se invierta esa pirámide de poder en Venezuela, donde el mayor peso de los recursos y las decisiones administrativas, financieras y de control se encuentren en los municipios, partiendo de la base de los municipios, se pase a los estados de una manera autónoma. En el caso de los municipios, que lo maneje la sociedad civil. En el caso de los estados, a partir de ahí y hasta el gobierno federal, que lo manejen los políticos. Dejando el poder central, en el poder central, una labor federal de representación que coordine funciones como, por ejemplo, las Fuerzas Armadas y el Servicio Exterior. Para ello, el proyecto propone una nueva distribución político-territorial. Aquí en Venezuela, nunca desde que este país es país, estamos hablando de 335 municipios. Después de la reforma constitucional que hubo en Colombia, pasan de los 1.500 los municipios en Colombia. Y ni hablar de otros países que tienen muchísimo menor territorio que Venezuela, tienen, por ejemplo, España, creo que la cosa anda por 30.000 municipios. Ahorita la cuenta no la tengo en la cabeza, pero por ahí anda. Todo esto, el proyecto propone esta nueva distribución basado en la obra del ingeniero Enrique Colmenares Finol, que fue ministro del Ambiente durante Carlos Andrés Pérez, que hizo un estudio profundo de cómo deberían estar distribuidos los municipios en todas las localidades de Venezuela, comenzando por Caracas. Cada estado debe explotar y aprovechar sus propias potencialidades con sus ciudadanos. Es decir, el Estado Nueva Esparta, ¿cuáles son las potencialidades del Estado Nueva Esparta? Bueno, ahí puedes hablar de una industria pesquera, ahí puedes hablar de una industria turística, ahí puedes hablar de un control de sus ciudadanos, de los nuevos espartanos, de las personas que viven ahí, que son las que les duele lo que está pasando ahí, ellos decidan, por ejemplo, que se haga que venga una franquicia de hoteles de máximo rendimiento o un puerto de aguas profundas para que atraquen buques o cruceros de un gran calado para que vengan turistas a Margarita. Margarita es muchísimo mejor en turismo que cualquiera de los países, de cualquiera de las islas del Caribe. Entonces, pero todo eso no se puede hacer porque en Venezuela quien decide eso es quien llega al poder. Entonces, este programa no se trata de un programa de gobierno. Este proyecto, no programa, este proyecto que nosotros planteamos y que denominamos el Gran Cambio, no se trata de un programa de gobierno. Se trata de un cambio de una estructura del país. No vamos a resolver el futuro del país cambiando un presidente, un gobernador o un alcalde mediante elecciones. Hablamos de cambiar la estructura del Estado, regresar a la bicameralidad y a la representación legítima paritaria de cada Estado en el Congreso. Es decir, que sean los estados, como entidades federales independientes y autónomas, quienes decidan su representación en un Congreso federal. Y ese Congreso federal sea renovado en cada oportunidad. Es decir, en cada año los diputados no sean de partidos, sino del Estado que corresponde. Y dentro del Estado, obviamente que los partidos tendrán que decidir quiénes son, pero que no sea el partido a nivel nacional el que decida quién es el que representa o no representa, que sea el Estado el que decida, tales son los diputados elegidos en este Estado, en nuestra Asamblea Legislativa, y decidimos que vaya este año fulano, mengano, sutano y perecero. Esa es la situación. En este momento no ocurre aquí, por eso es que hemos tenido una dictadura de partidos, no solo de ahora, sino de hace muchos años atrás. Por eso es que es necesario un cambio de cómo se hacen las cosas. Entonces, yo les invito a escuchar la explicación completa de la propuesta del Gran Cambio en mis podcasts, en mis redes sociales. Busquen el Gran Cambio o mi nombre o poner Luis Manuel Aguana, propuesta del Gran Cambio, como quieran, en Google, y van a encontrar una presentación completa de esto que les estoy diciendo.
en poquísimos minutos, pero lo importante que quiero que se quede en este momento es que uno, no es un programa de gobierno. Esto, una vez que tú cambias eso, a través de un proceso, que no es otra manera que se puede hacer, pero se puede hacer a través de un proceso constituyente, invertir la pirámide del Estado. Y por otro lado, es necesario que eso, una vez que se imponga, me sabe mal la palabra imponer. Una vez que eso comience a funcionar, vamos a dar tumbo, entregarle al Estado Zulia sus recursos petroleros para que ellos lo administren y que exista un fondo federal donde el Estado Zulia ponga su parte y el Estado Bolívar ponga la suya y el Estado no Esparta ponga la suya y todo el mundo ponga la suya en un pote federal de distribución para financiar cosas que son para todo el país, por ejemplo, la Fuerza Armada y el Servicio Exterior. Entonces, o una policía federal como el FBI en Estados Unidos, o lo que decida ese constituyente. Una vez que se haga eso, entonces tú sí pones un programa de gobierno. Es decir, por eso la diferenciación del cómo estamos haciendo las cosas ahora y cómo queremos que se hagan las cosas en un futuro. Por ejemplo, el estado Guárico. El estado Guárico es el reservorio de agua más grande que tiene este país. Y ese reservorio de agua puede ser una de sus virtudes fundamentales para la agricultura y puede ser y para la agroindustria. Puede ser la granja de Venezuela, puede ser el estado Guárico y en donde se formen los ingenieros agrónomos y en donde se formen toda una cantidad de gente que tenga esa área de especialización especial. Una vez que se haga eso, una vez que se haga eso, entonces sí podrán competir los diferentes estados en llevarse los recursos en llevarse los recursos, es decir, el recurso humano para poder hacer cosas buenas en cada uno de los estados. La electrificación no tiene por qué haber solo un switch en Venezuela, en Guri, tiene que haber electrificación, la responsabilidad de la electrificación tiene que ser de cada estado. Igualmente el transporte y un sistema interconectado de transporte en todo el país. Todas esas cosas nadie las ha hablado, Dayana, nadie las ha discutido. Todo esto que a ti te encanta hablar de la tecnología, todo eso se puede aplicar perfectamente si tienes estructurado el Estado de una manera adecuada para que eso funcione. No es que venga uno y diga, un político y diga, esta es la manera como yo consigo Venezuela. No, en Venezuela hay miles de personas que están en cada uno de los estados que son extraordinariamente buenas y que quieren vivir en su estado. Yo quiero vivir en el estado Anzoátegui. ¿Por qué? Porque ese es el estado donde vivieron mis padres y mis tíos. Yo quiero vivir ahí porque ahí hay playa y hay agroindustria, hay petróleo y todo. Entonces, muy bien, tú te quedas viviendo ahí, vives donde tú quieras, pero tú tienes un municipio que te garantiza que las calles están bien, que te garantiza que el impuesto que tú pagas se te va a retornar a ti, que te garantiza una vivienda, que te garantiza una conexión segura de internet para todas partes. Es decir, tú no tienes que irte para ningún otro lado. ¿Qué es lo que ha sucedido en Venezuela? Ha sido todo lo contrario. La gente, la buena gente o la poca buena gente que ha quedado, se ha mudado a los centros urbanos porque en Caracas es el único sitio en donde no se pasa hambre, en donde siempre hay agua y donde siempre hay luz. Eso no puede ser posible. Por eso es que hablamos de una reestructuración del Estado antes de cualquier cosa. Y ese es el proyecto que nosotros estamos empujando, que solo se hace mediante un proceso constituyente de carácter originario. Espero que ya haya estado bastante claro. Sí, no, muy claro y me parece muy interesante. Entonces, la constitución bolivariana habría que desecharla por completo, me imagino, ¿no? Por supuesto, no por completo. Venezuela nació federal, así es lo que digo en mi presentación. Venezuela nació federal, hubo 7 provincias en Venezuela decidieron que España no iba a ser más la gobernante de Venezuela, que nosotros íbamos a asumir la rienda de nuestro propio destino. Y cada uno tenía ¿cómo se llama? Su propia regionalidad, por decirlo de alguna manera. Entonces esas 7 provincias decidieron, pero la provincia de Caracas era la que tenía más peso. ¿Por qué? Porque Caracas era media Venezuela. Caracas tenía
prácticamente llegaba, Caracas llegaba más allá, más, más allá de Coro, imagínate tú. Entonces, eh, no había peso, no había un equilibrio. Entonces, nosotros nacimos, como digo, como fuimos el primer Estado federal en Latinoamérica, pero como con constitución, pero eso no se pudo sostener. ¿Por qué no se pudo sostener? Porque la federalidad, eh, el haber decidido eso, nos trajo una guerra, que fue la guerra de independencia, y para pelear esa guerra los militares necesariamente necesitaban la unicidad del mando, y Bolívar lo requirió. Lo digo así claramente. Esto lo puedo hacer yo si tengo el control completo del país. Y eso efectivamente ocurrió, y bueno, y todo lo que ocurrió en la guerra de independencia, pero hemos progresado. Hemos, ahorita en Venezuela, Venezuela es inmensa, Venezuela tiene 1 millón de kilómetros cuadrados allá. Y hay, y hay regiones muy particulares que no se parecen a otras. Nosotros en Oriente, de verdad, nosotros en Oriente no nos parecemos a la gente de Occidente, pero somos venezolanos. El Táchira era prácticamente como un país aparte de Venezuela a principios del siglo pasado. La gente iba a Ah, pero estudiar a entender, Colombia. hermano, la constitución Entonces, esta, hay que cambiarla, la constitución. hay que cambiar la constitución. Para eso hay que cambiar la constitución. O eres federal o eres unitario. Y en Claro. Venezuela no existe una... la constitución dice que somos federales, pero no lo somos. Cuando llega un presidente con sus partidos, ya se cogió al país. Y ese es el problema. Entonces, todos los partidos lo que buscan es cogerse el país a través del gobierno. Quieren ser gobernantes. Todos quieren ser gobernantes. Pero, y todos tienen la solución mágica. Si yo hago esto, va a ser esto, esto. Y en eso hemos vivido desde que nos fundamos o desde que nos separamos de la Gran Colombia en 1830. Lo que queremos es que el gobierno vaya a los ciudadanos. Y para hacer eso, tú tienes que cambiar la estructura constitucional del país. Me parece muy bien. Ahora, mire, yo me enfoco en su formación. Su formación es interdisciplinaria. ¿Usted qué cree que debamos hacer para reconstruir Venezuela? ¿Qué es lo más urgente? ¿Un plan económico de shock o un acuerdo político de reconciliación nacional, aunque yo creo que el 90% estamos de un mismo lado, o una reforma institucional profunda? ¿Y la justicia debe ser el eje de gobierno o la junta que asuma el poder, ya que hay ladrones de bando y bando? Mira, es una pregunta compleja. Eh, a ver, primero tiene que haber, tenemos un problema serio ahora. Muchos dicen, bueno, pero ¿cómo nosotros vamos con la constitución? Por eso es que hablo de la trilogía de desplazamiento, transición y refundación. De lo que te he hablado hasta ahorita ha sido de refundación, en esta explicación que hice del gran cambio. Eso es refundación. Eso no lo puedes hacer si no hay estabilidad política. Para eso necesitas tener estabilidad política. Necesitas discutir eso en estabilidad política. Tú no puedes ni siquiera pensar en hacer eso si no existe en Venezuela una estabilidad política previa. Por eso tenemos que volver a la ABC. Y no hemos salido ni siquiera de la fase del desplazamiento. Es decir, todavía están los que están en el poder. Y esos señores piensan y tienen su propia manera de plantearse el desarrollo del país a través de un sistema comunal, de un Estado comunal. Imagínense ustedes, una cosa que fracasó en todas partes en donde se ha aplicado. Entonces, bueno, tenemos que salir de eso. Entonces, una vez, y ese es el planteamiento que hay ahorita, pero ahora, a ver, si creo o no creo que es necesario cambiar la constitución, obviamente que sí, pero el problema antes de llegar ahí, tenemos que resolver el problema transicional. Ahora bien, en esa transición tiene que existir necesariamente un acuerdo político, como lo he repetido. Y
como bien dices, si le damos por descontado el respaldo a María Corina y le damos el descontado al programa de gobierno que ella está presentando, muy bien, está bien. Yo no estoy en desacuerdo con el programa de gobierno, que tengo mis serias dudas de su aplicabilidad si antes no se hacen algunas cosas. Entonces, el 90% de lo que dice ese programa de Tierra de Gracia habla de economía. Y algo que es importante es que primero es lo político y después lo económico. Eso no lo dije yo, eso lo dijo Amartya Sen, Premio Nobel de Economía. ¿Y cuál era el fundamento de Amartya Sen? Bueno, el fundamento es que no puedes tener desarrollo si tú no tienes los derechos humanos arreglados en el país. En otras palabras, tú no le puedes poner comida a la gente encima en las mesas de sus casas hasta tanto tú no hayas resuelto el problema de convivencia política. Y si eso no se resuelve, usted ningún programa económico que usted quiera poner va a funcionar. Entonces, Dayana y los amigos que nos escuchan, eh, no es posible, tenemos que resolver el problema político y yo no creo y lamentablemente se ha polarizado tanto esto, tanto del lado del gobierno o del régimen o como de la oposición, que no vemos un centro. En la Alianza Nacional Constituyente nosotros propusimos, yo no sé si ahora ya esa propuesta es válida, nosotros propusimos antes de que vinieran los barcos de Trump que nos sentáramos a conversar el país a través de un proceso constituyente. Es decir, en este momento, eh, yo no sé si eso sea válido. ¿Por qué? Porque hay un país del tamaño de los Estados Unidos, que es la potencia planetaria más grande, que dijo ya o decretó que lo que está manejando el país aquí se trata. Entonces, ¿qué, ¿qué diálogo puede haber ahí? No puede haber ninguno. Hasta que se resuelva el problema de los terroristas de ellos, no puede haber ninguno. Nosotros, antes de que se produjera todo esto, propusimos que vamos a hablar el país, vamos a discutir el país, pero nos hemos dado cuenta también que eso ha sido una manera que ha utilizado el régimen para perpetuarse y lo ha perpetuado con gente de la oposición también. Es decir, en esa comisión famosa o esa comisión negociadora opositora está un montón de gente que es chantajeable por parte del rey. Entonces, bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo negocias tú un país así? Puedes negociar nada. Entonces, tiene que haber una comisión o una entrada de negociación. ¿Cuál es la negociación posible ahorita con los Estados Unidos, con unos barcos al frente que tienen misiles y cosas de esas? Bueno, lo que dijeron en los Estados Unidos. Mira, la única negociación posible es que escojan el país en donde se van a ir, o el color del traje que van a tener, si va a ser anaranjado, para estar encerrados en las cárceles de los Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir quienes pensamos? Bueno, que se resuelve eso primero, pero no podemos hacer otra cosa. Entonces, lo primero que sí debemos y creo que debemos hacer, los que pensamos que es necesario que exista un acuerdo político, que haya una amplia discusión de este problema y cómo es que efectivamente podría ser una transición con la participación de gente de todos los niveles y de todos los colores para que esto tenga viabilidad política después de que no haya régimen de Nicolás Maduro Moro. Eso es lo que puedo decir. Bueno, fíjese que yo no estoy muy de acuerdo con su planteamiento porque eso sería como una reedición de la MUT, la Mesa de la Unidad Democrática. Yo tuve, no Está muy sé bien. si, Acordemos de tuve, estar en desacuerdo. yo tuve la oportunidad eh, de estar ahí gracias al doctor Gonzalo Pérez Hernández y me di cuenta que era como una especie de organización parapeto en donde se hacía ver como que si había democracia y se estaban discutiendo los problemas, y al final venían los tres, cuatro o cinco chivos de los partidos políticos y decidían lo que iban a hacer, que obviamente siempre estaba en armonía con el régimen.
Entonces, la verdad no me gustaría tener una reedición de la MUT, pues, ¿no? Porque me doy cuenta A mí que, tampoco, en eso estamos de acuerdo, pero te insisto lo que te dije antes, estamos en política. Si esto, a ver, ¿por qué aparece también el mundo González Urrutia? Porque la oposición definitivamente no quiso, ni yo tampoco quería por lo demás, a Manuel Rosales como candidato contendor de Nicolás Maduro el 28 de diciembre, el 28 de julio del 2024. Ese era el candidato que quería Nicolás Maduro. Tenía la intención Nicolás Maduro de entregarle el poder a este señor si ganaba las elecciones, a Manuel Rosales. Estamos hablando de supuestos que nunca sabremos, pero tenía la intención de hacerlo. Si lo hubiera hecho, ¿qué hubiese pasado? Lo que sí no querían era entregárselo a María Corina Machado. ¿Por qué? Porque María Corina Machado había prometido que lo iba a poner presos a todos. Entonces, bueno, en una lógica, bueno, pero no cumpla. más que exhaustiva, cualquiera que esté en ese lugar dice, bueno, pues ¿cómo le vamos a dar si ya estaba como que claro quién iba a ganar las elecciones? Claro. Aquel que compitiera en contra de Nicolás Maduro. Entonces, la, la, la opción intermedia, porque no querían a María Corina Machado, pero tampoco querían a la que ella pusiera. Entonces, eso violentó, pues, por supuesto, el acuerdo de Barbados. Y bueno, y a partir de todo eso, pues, de ahí es en donde vienen todos estos lodos, de esas aguas es donde vienen todos estos lodos. Pero bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Yo no quiero a ninguno de esos bichos de la MUT también porque ellos han sido en gran parte responsables. Bueno, estoy llegando casi que al convencimiento de que tenemos que esperar que la naturaleza se los lleve, si sean lo Bueno, suficientemente viejos para que definitivamente no puedan seguir compitiendo, pero están ahí, están en política. no, a mí me impresiona y hasta me da mucha ira, por no decir la palabra en venezolano, porque yo veo por lo menos que hay gente como Andrés Izarra volviéndose a posicionar como opositor, después que dijo Franklin Brito huele a formol, o Así el es, señor Ortiz, que metió preso a Guaripano diciendo, no, yo no lo metí preso, ¿sabe? Nada más de imaginarme a esos dos sujetos otra vez en un gobierno, de verdad, yo no, esa no es la Venezuela que yo quisiera ver. exacto. eh, su, Ni la que no sé, queremos todos. exactamente. Ahora vamos a hablar un poquito del plan Tierra de Gracia de María Corina. Bueno, como ya mis oyentes se habrán podido dar cuenta, el doctor Aguana el tema de lo que es la reconstrucción de Venezuela lo ha venido desarrollando de hace décadas. A mí me gustaría saber cuál es su visión sobre este plan Tierra de Gracia. ¿Cuál considera que es el acierto más sólido de este plan Tierra de Gracia? ¿Y cuáles son las omisiones más riesgosas que tiene este plan? Bien, el plan Tierra de Gracia, como le dije antes, es un programa de gobierno. Ellos lo han planteado como un viraje desde el punto de vista económico hacia una economía de mercado. Y eso me parece que está muy bien, porque y tiene que haber un equilibrio entre la economía de mercado y, por supuesto, la injerencia del Estado en los asuntos públicos. Es claro que Venezuela es un país que necesita que el Estado aumente la mano. ¿Por qué? Porque si hay algo que destruyó el gobierno, los 25 años que ha pasado, ha sido el tejido industrial venezolano. Y el tejido industrial, comercial, pues prácticamente toda la iniciativa privada, porque ellos se lo han comido todo. Entonces es necesario que un programa de gobierno, cualquier cosa que venga durante una transición, le preste atención a un crecimiento inmediato de eso, en particular la industria petrolera, porque también destruyeron la gallina de los huevos de oro. Eh, Eso lo hizo ni siquiera Maduro, eso lo empezó a hacer Chávez y lo destruyó Chávez con el famoso pito. Y es necesario que entre eso. Entonces, el programa económico está bien, yo no tengo objeción de eso, incluso hay cosas que eh, innovadoras, como el caso
el gobierno electrónico, el e-government, cosas innovadoras que tienen que ver con... Hay muchas cosas además que pudieran utilizar de la democracia que no vi ahí, pero es importante que se comience con algo. La economía está muy bien. Ahora bien, pusieron poco énfasis en la reforma del Estado. Muy poco énfasis. Es decir, se habrán dos o tres párrafos en relación o que van a reestructurar el Estado, pero sí, lo vamos a hacer en largo plazo, en mediano plazo lo vamos a hacer. No dice cómo lo van a hacer, ni cuál es el planteamiento, ni por qué lo quieren hacer. Entonces, yo sí dije aquí porque quería hacer una reforma del Estado. En particular que la reforma, y más allá, que la reforma del Estado se tiene que hacer antes de que exista la aplicación real de un nuevo programa de gobierno, para que Venezuela realmente tenga un viraje, volviendo a la palabra vieja de los programas de Carlos Andrés, para que tenga un viraje es necesario que haya una reforma verdadera y profunda del Estado. Y esa reforma verdadera es la que nosotros estamos proponiendo con el Gran Cambio. Y luego que los partidos propongan su programa de gobierno, una vez que tengan una estructura del Estado nueva. Por eso es que es necesario la transición primero, para estabilizar al país económicamente, que al menos los venezolanos puedan comer 3 veces al día y tengan un mínimo de seguridad pública y tengan un mínimo de seguridad social, que los maestros cobren lo que deben de cobrar y no se mueran de hambre. Porque hay algo que es importantísimo, que no he mencionado, que es el tema de la educación. Si hay algo que pone a un país en el mapa, es la educación. Educación, educación y más educación. Mi padre era educador de toda su vida. Y una de las cosas y no por decir lo que era mi padre, porque así es, eh, yo creo que una de las mejores mentes en ese aspecto era él. Y tal vez el tema militar para él era muy importante, pues se pasó 30 años, toda su vida metido con los militares. Siendo civil era más militar que ellos. Se retiró en 1975, conoció muy bien, por supuesto, cómo fue el tema de la Fuerza Armada durante la democracia, pero más la educación. Y me decía, digamos, en los últimos días de su vida, porque yo tenía mucha conversación política con mi padre, y él me decía, y me dijo antes de morir, la única manera que Venezuela salga de abajo es con educación. Educación, educación y más educación. Tú no puedes insertar a nadie. Yo decía, y siempre en estos días que estuvimos conversando de esto, tú no puedes pretender al sembrar una mata de aguacate, tener aguacate dentro de una semana. Tú lo tienes en 12 años, mínimo. Tú no te comes un aguacate, pero tienes que regar la matica, tienes que cuidarla, tienes que ver que no le pase nada, que no se enferme, etcétera, durante 12 años para comerte un aguacate de esa mata. Y tienes que sembrarla todos los años para que todos los años tengas aguacate. Entonces, hay un periodo que necesariamente tú tienes que pasar sembrando, cosechando, para cosechar posteriormente. Y Venezuela tiene que pasarlo rápidamente si queremos tener algo que funcione. Y nosotros tuvimos una educación espectacular. Digo espectacular en el sentido de que en 1960, los que llegaron, la democracia de los 60, le dedicaron bastante a la educación. Hubo programas especiales de educación universitaria en el gobierno de Pérez. Hubo también una cantidad de escuelas, pero eso necesita plata, necesita recursos, necesita darle. El maestro debería ser el profesional de la administración pública, uno de los primeros 5 que más gane, debe ser el maestro, porque ese es el que moldea la actitud que le tenga la persona ante la vida. Yo no es que discrepe de que los nuevos medios educativos, etcétera, pongan a la educación como en países desarrollados. Hay países desarrollados, como el caso de Estados Unidos, donde de verdad que la educación es cero. Y eso es uno de los principales problemas que tienen los norteamericanos en este momento, el tema de educación. Entonces,
tenemos que enfrentar ese problema. Y con educación es que podemos ver hacia el futuro. Esta transición, le vi 3, 5 párrafos, creo que la educación al programa de gobierno de María Corina. Este, pero no es un programa de gobierno. Esto es esto debe ser como una cosa de vida que tenemos que tener. Si usted quiere tener un muchacho manejando computadora, usted tiene que darle educación. Usted tiene, si usted quiere tener, y además que no se robe los reales, usted tiene que darle educación. Es decir, todo esto que ha venido en los últimos 25 años ha sido un deslave en relación con la educación. Entonces, eso lo tiene que tener bien claro quien esté al frente de la cosa pública en Venezuela en los próximos años. Entonces, pienso que este asunto de la reestructuración del Estado es el mero, es la estructura de la casa. ¿Dónde están los baños? ¿Dónde están los cuartos? ¿Dónde, si son de 1 o 2 pisos? Si va a estar o va a estar cerca de la carretera. Eso es la estructura. Luego, el cómo se va a vivir en esa casa es lo que define el programa del gobierno. Como no tenemos esa estructura, ¿cómo vamos a definir un programa de gobierno en una casa que no existe? Entonces, esa es Claro. mi mayor preocupación en relación con un programa de gobierno sin estructuración previa. Ese es Fíjese, algo que le quiero plantear, porque mi mayor preocupación son dos. ¿Cuál va a ser realmente el rol ciudadano, verdad? Porque en 25 años lo único que hemos sentido los ciudadanos que estamos en Venezuela es que no, la inclusión ha sido ficticia. O sea, nos hacen participar en elecciones fraudulentas para elegir autoridades fraudulentas y para darle todo el poder a una narcotiranía. Entonces, yo quisiera que ya llevamos 1 hora hablando, entonces que me diera una eh, conversación sabrosísima que he tenido contigo. súper, a mí me ha pasado demasiado rápido. Entonces me gustaría lo siguiente, ¿no? Por lo menos el doctor Paciano Padrón dice que hay que crear como una especie de institución de Contraloría Ciudadana para que cuando hayan senadores y otra vez diputados, otra vez, estén los ciudadanos encima haciéndole Contraloría de lo que están haciendo, de lo que no están haciendo, de dónde se está gastando el dinero, y a mí eso me parece una de las ideas más brillantes que he oído hasta el momento, porque entonces no vamos a volver a caer en los mismos errores. Entonces, mi pregunta es esa, rol ciudadano, y el otro es la siguiente. Después del 28 de julio y durante todos estos años, de manera ilegal, se han elegido autoridades como alcaldes, gobernadores, que para mí son fraudulentos. ¿Usted cree que ellos deben seguir en sus cargos? Porque lo único que hacen hacer es promoción en TikTok y en las redes sociales como si están haciendo cosas, pero bueno, quién sabe en qué cantidad de asuntos de corrupción están envueltos. ¿Deben permanecer en sus cargos o deben ser removidos? ¿Deben Yo ser pienso que eso lo enjuiciados? debe decidir, yo pienso que eso lo debe decidir el constituyente, porque déjame decirte, uno de los graves errores que se cometieron en el gobierno de Carmona el Breve fue haber echado para el piso prácticamente la Constitución de 1999, descabezando prácticamente todos los poderes, etcétera, etcétera, sin un orden, valga la redundancia, ordenado, una manera ordenada de hacer las cosas. Eh, Tú no puedes, sin respaldo legítimo, decir, no, usted no es gobernador. De una manera, tú tienes que tener legitimidad para hacer eso. De hecho, el, la transición necesariamente tiene que estar legitimada por algo, tiene que tener un respaldo. ¿Cómo se va a legitimar esa transición? Esa transición, ahorita se supone que el himno constitucional estipula que
que efectivamente hay un presidente y si no hay un presidente porque se lo llevaron o porque se murió o cualquier otra cosa le pase, existe una sucesión presidencial para que no se rompa el hilo de poder en Venezuela. Pero aquí todo lo que ha ocurrido implica que no queda hueso sano en la institucionalidad de Venezuela de irse prácticamente todo el gobierno de Nicolás Maduro Moro fuera. Entonces tiene que haber un piso constitucional, un piso legítimo que le dé a la transición esa legitimidad. Y lo que nosotros decimos, para que exista esa legitimidad, tú tienes que convocar al dueño de la soberanía. Y el dueño de la soberanía es el pueblo de Venezuela. ¿Quién es el que puede decidir quién es o qué no es el presidente? Date cuenta tú algo que alguien no ha hablado mucho. Creo que sí, la doctora Lara Carroza Mármol. Eh, a Edmundo González se le eligió en unas condiciones completamente ilegítimas e inconstitucionales. Lo eligió un CNE que era ilegítimo, lo eligió, lo eligió no, lo condujo esas elecciones un CNE legítimo y no ha sido juramentado por ninguna autoridad. ¿Por qué? Porque ellos se robaron las elecciones y con prueba en la mano, tenemos las actas, ¿no? Se robaron las elecciones. Entonces, al robo de las elecciones, Edmundo González Urrutia es el presidente supuestamente electo, pero no hay ninguna autoridad en Venezuela que haya dicho que eso es así, autoridad entre comillas, porque efectivamente todas las autoridades que tenemos son ilegítimas. Y entonces, todo lo que hay en Venezuela es ilegítimo, todos los poderes públicos en Venezuela son ilegítimos. Entonces tú tienes que convocar a la soberanía popular para que exista algo legítimo en Venezuela. Es que eso es una cosa que yo no sé por qué la gente Bueno, no lo acaba de entender. elecciones inmediatas de No, gobernadores. no, entonces tiene que haber la convocatoria al soberano para que en un piso legítimo el señor Urrutia, González Urrutia, sea designado o sea ratificado como presidente de la República y a partir de ahí que empiecen las cosas. Entonces, tiene que haber piso de legitimidad. Entonces, y no hay que olvidar eso, porque creo que mucha gente se le olvida o se pasa por encima las cosas, mucho opositor me refiero, se pasa por encima las cosas y no le dan la importancia de vida a toda esta arquitectura para que realmente los poderes funcionen bien de ahora en adelante. Claro, pero no me respondió. Los A gobernadores y ver, alcaldes actuales, que son no, si te respondí, alacranes, los gobernadores y alcaldes actuales no pueden ser removidos sino por una autoridad legítima. Y la autoridad legítima para remover un alcalde, un gobernador o cualquier, es una Asamblea Nacional Constituyente, no es otra. bueno, pero No es que venga un presidente y presidente en una vicepresidente. transición y diga, mira, usted alcalde de Guadualito, usted se va. Bueno, y a cuente que tú dices eso. Si yo fui legítimamente electo, entre comillas. La única autoridad legítima para poder remover hasta el presidente de la República se llama una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, O sea que usted cree en la esto figura que del... dijo creo que fue Paciano, fue que me dijiste, en relación a la, una institución a un sistema institucional para, si nosotros tuviéramos un control, si hubiésemos tenido, perdón, ese es el tiempo adecuado, si hubiésemos tenido un control autónomo de las finanzas públicas, desde el municipio hasta los estados, nadie en el poder central se hubiera podido llevar medio de Venezuela si el control hubiese estado en el sitio donde el ciudadano reside. Si usted le da el control del 80% de los recursos a los municipios y a los estados, el presidente de la República, ni su Consejo de Ministros, ni ningún partido político se hubiera podido llevar medio de Venezuela. Ahora me está Ok, diciendo usted que, bueno, vamos a hacer una contraloría, sí, es verdad,
Hay una propuesta que en una oportunidad yo hice, que si el gobierno es electrónico, qué bueno que María Corina está pensando en un gobierno electrónico, porque si todo está en la red, yo pusiera, lo primero que pusiera yo en la red es la ejecución presupuestaria de los ministerios. Y que todos los ciudadanos pudieran entrarle a eso para ver dónde se gastan los reales. Y ahí si usted tuviera una Contraloría Ciudadana activa, ¿por qué se contrató a fulanito de tal en tal sitio si se está cogiendo los reales? Porque lo estoy viendo aquí, lo estoy viendo en mi casa, en mi computadora. Tú que hablas tanto de cosas de tecnología, ahí es en donde usted tiene que aplicar la tecnología al control de los recursos del Estado. Claro. Entonces, no Entonces usted me está necesitaría diciendo que usted una no cree ciudadana, no. o sea, que hasta incluso la presidencia de Edmundo González Urrutia hay que reformularla. Por supuesto, todas, todas. Otra propuesta que hice en una oportunidad en los años de 2012, etcétera, el Consejo Nacional Electoral, en el momento de que se cuenten los votos de una caja y todos los testigos lo vean con estos ojos que se comerán los gusanos, como decían antes, monten eso en el internet y que cada uno vea en mi casa, vea cuánto sacó fulano, cuánto sacó mengano, cuánto sacó perencejo en la mesa tal, caja tal. ¿Mm? Y que ellos mismos vayan haciendo la suma de todas las cajas, de todos los municipios, de todos los estados del país, para saber quién ganó. ¿Por qué no utilizamos la tecnología entonces para eso? Y en vez de utilizar cajas, digamos, cerradas, en donde viene Tivisa de Lucero, o quien haga sus veces o quien, en el Consejo Nacional Electoral. No, que los ciudadanos sepan quién ganó en cada uno de los sitios y si eso tiene sentido para ellos. Entonces, ahí Ok. la tecnología sí funcionaría. Por eso es que Entonces, tenemos que poner la tu tecnología al solución, servicio del ciudadano. tu solución es no dejar títere con cabeza, prácticamente. ¿A qué te refieres con dejar de arte? No, no. Todo el mundo tiene que ser, si tú vas a hacer una función pública, tú tienes que ser transparente a que todo el mundo te mire. Bueno, entonces sería Junta Cívico-Militar, elecciones de todo, y entonces ahí podría volver a haber No, una no, no, institución. no, 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 cuidado, elecciones de todo no. Te dije, Junta Cívico-Militar, obviamente tiene que tener piso político y eso tiene que ser legitimado por una Asamblea Nacional Constituyente. Esa Asamblea Nacional Constituyente decidirá los poderes del Estado. Decidirá la Asamblea, decidirá la Asamblea, todos los poderes del Estado. Decidirá si congela o no congela a los gobernadores y alcaldes. Decidirá lo que tenga que decidir para que efectivamente esas decisiones que se tomen tengan legitimidad. ¿Por qué? Porque en Venezuela no hay legitimidad por ningún lado. Entonces, Ni elecciones, siquiera el presidente luego del de que mundo se y María apruebe Corina. una nueva constitución, luego que se apruebe una nueva constitución, entonces vendrán las elecciones, ¿Usted no cree basado en ese nuevo orden constitucional. que el presidente Edmundo y María Corina son legítimos o no? En este momento no, en este momento no. Y tú me dirás, bueno, pero es que los votos están metidos en la bóveda del Banco Central de Panamá. Sí, eso es verdad, pero en ningún caso una autoridad legítima en Venezuela ha legitimado ese resultado o lo ha hecho, no lo ha hecho. Lo único que nosotros sabemos de cierto es que hay unas actas en Panamá que dicen que el pueblo votó de tal y cual manera. Y luego que el presidente electo, y todo el mundo está de acuerdo que sacó esos votos, entonces viene un proceso de juramentación, que ese proceso de juramentación no es más nada que el adelante, señor presidente, usted a partir de ahí tiene todo el fuero constitucional para ejercer como tal. Eso no ha pasado. Ok, ya entiendo. Tiene que pasar. Tiene que pasar. Claro que sí. Mire, doctora Guana, por lo que veo, estamos en un momento definitivo, pero a la vez muy frágiles como nación.
Tierra de Gracia, yo particularmente siento que es prácticamente un borrador, no lo veo como un proyecto definitivo de país y hay mucha desconfianza en general y mucha apatía aquí dentro de Venezuela. Los dos estamos en Venezuela y lo podemos sentir. Si usted ahorita el futuro está en manos de los venezolanos jóvenes, los que van a venir de la diáspora y los que ya están aquí, que están todos los días bregando por hacer patria de una manera honesta. Mi última pregunta es la siguiente. Esta gente que tiene que tomar la batuta, estas nuevas generaciones, un mensaje que usted quisiera hacerles llegar si lo tuviera enfrente, digamos, 2.000 muchachos venezolanos de todas las universidades, ¿qué le podría decir? ¿Qué le podría dar el consejo como para que Venezuela fuera diferente dentro de 5 o 10 años? ¿Y qué le preguntaría o qué le aconsejaría al presidente Edmundo y a la vicepresidenta María Corina Machado, que yo sí los considero que han sido líderes de todo este cambio que se avecina? ¿Qué les aconsejaría hacer? Pero en primer lugar, a los muchachos de las nuevas generaciones. Hay que estudiar y hay que estudiar mucho. No es un asunto, este, digamos, fácil de decir. Cuando uno dice estudiar, estudiar mucho y tener experiencia. Los muchachos que formaron primero justicia y formaron todos esos muchachos, ninguno había tenido jefe. Entonces, usted tiene que tener experiencia. Para poder manejar las situaciones de Estado, se tiene que tener experiencia y se tiene que estudiar mucho. Entonces, en cualquier área del conocimiento humano, no estoy diciendo que estoy estudiando en alguna en especial, no, usted tiene que estudiar mucho. Yo no me monto en una mesa de operación con un cirujano que no sepa o que no tenga por lo menos 20 o 30 años de experiencia. Usted no puede hacer eso. Si usted hace eso con su propia persona, no puede esperar que un político o una persona que pretenda manejar su destino y su vida se le entregue. Con lo cual, usted tiene que tener y estudiar. Esos muchachos tienen que formarse no solamente en las aulas, tienen que formarse en la vida para entonces poder aspirar a entrar en una estructura fundamental que debe construirse en Venezuela, que no se ha construido. Entonces, Y los jóvenes que primero, ya están formados de la diáspora, que vengan, ¿cómo los invitaría a a esas volver? personas hay que hacerles un piso en Venezuela. Si, si tú tuvieras una compañía de recursos humanos, Dayana, y le dijeras a un muchacho, estuvieras reclutando gente para, para trabajar en Venezuela, lo primero que te preguntarían es, ajá, ¿y esa empresa tiene futuro? O esa empresa tiene, lo que te preguntarías tú como aspirante, ¿cuánto voy a ganar? Que eso también es lo que preguntan. ¿Cuánto voy a ganar? ¿Tiene futuro? ¿Tengo futuro en esa empresa? Bueno, mira, no se sabe. ¿Por qué? Porque estaríamos empezando como país una reconstrucción. Entonces esas personas no se van a mudar a Venezuela hasta tanto vean que realmente la gente que está manejando el país está haciendo las cosas bien. Yo no lo haría. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar de entrada? Hay mucha gente que va a venir porque quiere recuperar de nuevo su vida, quiere hacer cosas, etcétera, pero muy poco a poco irá reintegrándose una cantidad de gente que está afuera, que se fue huyendo porque aquí en Venezuela no se podía vivir o no se puede vivir todavía dentro de los estándares normales internacionales. Entonces, lo primero que hay que recomendarle a ellos es que se sigan formando y que busquen tener la experiencia necesaria para integrarse en el país. Yo no les puedo exigir a ellos que vengan aquí a que me echen una mano, porque estamos hablando de una generación que quiere las cosas para ayer. Los muchachos quieren las cosas ahora para ayer. Ni tampoco puedo pensar que vayan a gastar su vida tratando de construir una cosa con una gente que no sabemos cómo lo va a hacer. Y eso lo digo así crudamente. ¿Ok? Eso Ok. es en relación con los muchachos. Ahora Consejo al se me perdió la embajador, segunda, se me perdió la segunda pregunta. ajá, ¿qué Se me consejo perdió. o qué
pregunta le haría a Ah, usted María al Corina y, ajá, ¿qué consejo a esta gente? Mira, ninguno. embajador Edmundo González Urrutia? Ajá, mira, yo no me atrevo a darle ningún consejo a esa gente. De verdad que te lo digo. Si algún consejo he dado, se puede leer en lo que he escrito durante un montón de años. Pero lo que sí es necesario es que se acuerden del Mayo francés. Tú sabes que una de las pancartas del Mayo francés decía, poseedores de la verdad, absténganse. Es decir, aquí nadie tiene las pancartas, decían eso. Es decir, todo el mundo decía que tenía su propia verdad. Bueno, o sea, lo único que yo puedo pedirle a María Corina es que recuerden eso. ¿Por qué? Porque aquí todo el mundo tiene algo que decir. Todo el mundo. No yo, que sería el de menos, pero eh, que no te quedes con, que no creas que tú eres el que tienes la verdad, porque no la tienes. Y eso es lo que aman, ese sectarismo es lo que es lo primer, es el primer mal que aqueja a aquel que accede al gobierno en Venezuela. Yo recuerdo en tal vez pueda decir esto abiertamente porque Diego Arre es gran amigo mío y me lo cuenta porque Diego estuvo presente en las reuniones que existieron en Colombia en el 2019, cuando la famosa entrada de la ayuda humanitaria. Y una de las cosas que me dijo que lo asombró fue el sectarismo, cómo manejó voluntad popular, todo eso. Ahí no le preguntaron a nadie, no le preguntaron a él, imagínate tú, no le preguntaron a él acerca de las relaciones internacionales que iban a tener, que iban a derivarse del problema de utilizar o el Estado colombiano como puente para eso. No le preguntaron a los militares que estaban ahí tampoco nada en relación a cómo se iba a entrar esa ayuda. Es decir, los tipos eran los dueños de la verdad. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Todo el mundo supo qué fue lo que pasó. Entonces, el consejo que podría yo darle a María Corina de Mundo González es que no sean dueños de la verdad. Y bueno, como vemos, seguimos siendo el país de mucho cacique y poco indio, ¿no? Así es. Pero bueno, somos Doctora, venezolanos y me gusta hacerlo y vivir en mi país. Hay que ah, no, a trabajar mí para también. eso. Yo no viviría en otro país que no fuera Yo no Venezuela. viviría en otro. Este es el mejor país del mundo. Claro que sí. Mire, le agradezco muchísimo, doctora Guana, por esta entrevista. Usted sabe que yo lo sigo y lo admiro de hace por lo menos una década y para mí ha sido realmente importante tenerlo en este espacio al que llamo Fénix Digital. La figura del Fénix es justamente porque siento que vamos a renacer de las cenizas digital, porque bueno, siempre estoy viendo cómo las tecnologías pueden ayudar a que ese Fénix vuele más rapidito, ¿no? Gracias, usted es una de las pocas mentes brillantes que yo considero que quedan en Venezuela y de verdad le doy muchísimas gracias de nuevo y disculpe tantas gracias por ser un venezolano ejemplar que lo único que ha hecho, más que criticar, es tratar de aportar durante todos estos años. Y bueno, a todos los oyentes de Fénix Digital, los invito a oír el próximo programa. Espero que les haya gustado este programa. Y transmití en exclusiva por Caiga Quien Caiga, el excelente portal de mi amigo Ángel Monagas que ha sabido imponerse como uno de los mejores portales y una de las voces más críticas del sur de la Florida. Muchas gracias. Un mensaje final, doctora Iguana. No, muchísimas gracias a ti, Ayana, a todos tus oyentes por haber soportado esta perorata por hora y media. Pero espero que haya dejado alguna respuesta a la angustia que en este momento viven los venezolanos muy justificadamente. Espero que todos estén bien y bueno, y pasemos esto y que esto sirva para pasar a otra etapa que es importantísima para la vida nuestra. Muchísimas gracias. Hasta luego.